La marcha del triunfo. Diga conmigo, la marcha del triunfo. La marcha del triunfo. Eso, ayúdeme a predicar. ¿De dónde sale este título? Resulta que en Roma, vamos a trasladarnos a Roma, allá a la época un poco después de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Roma había una tradición que se llamaba de esa manera, la marcha del triunfo. ¿En qué consistía la marcha del triunfo? La marcha del triunfo consistía en que un emperador exhibido públicamente después de una batalla, si la batalla tenía una importancia radical para el pueblo de Roma. Roma lo que hacía era tratar de tener más dominio de los pueblos. Y la marcha del triunfo entonces se hacía, repito, cuando el emperador colonizaba un lugar, le iba bien, y entonces tenía que mostrarse ante Roma y ante los pueblos vecinos, pues que el emperador le fue bien. Entonces el emperador hacía todo un rito, era un rito espiritual, político, se detenía todo en el pueblo, en los pueblos aledaños. Eso era algo importante, algo muy parecido cuando se hacen esas procesiones adorando a otros dioses, algo así, se paraliza la nación para poder adorar esos dioses. Pues bien, eso viene desde allá, vienen todas estas costumbres. Entonces Roma, como no había comunicaciones como hoy en día, radio, televisión, WhatsApp, Facebook, nadie podía transmitir en vivo. Entonces, ¿cómo era la ceremonia? Amado, mírame acá, la ceremonia era de la siguiente manera: estaba el emperador, había unos heraldos, digan conmigo, heraldos. El heraldo eran esas astas y arriba en este caso colocaban como unas vasijas o unas ollas, las llenaban de carbón y había un incienso, digan conmigo, incienso. Era un incienso especial que solo se utilizaba para la conquista del emperador. Nadie más podía utilizar ese incienso. Ese incienso tenía unas características, ciertas hierbas que se utilizaban para poder celebrar esta conquista. Entonces los heraldos colocaban a estos hombres con las astas y arriba estos iban caminando, eso eran varios hombres, estaba el emperador y detrás del emperador estaba toda una comitiva. Estaban los soldados que fueron con ellos y triunfaron, los que quedaron vivos. Traían esclavos del lugar que conquistaron, amarrados con cepos, cadenas, humillados allí. Y había una comitiva política para mostrarse, diga conmigo, mostrarse. Entonces el incienso empezaba a verse y los pueblos vecinos decían: Roma acaba de conquistar otro pueblo. Y empezaba un olor característico, diga conmigo, olor. Aquellos que han leído la Biblia de pronto pueden enlazar esas palabras que ahorita voy a utilizar. Entonces el apóstol Pablo observaba eso y decía: un rey que ganó un territorio, incienso, y ese incienso se quedaba impregnado en el ambiente, y si las personas estaban muy cerca del lugar, sus ropas quedaban oliendo a ese incienso. Así como cuando hacemos un asado, ¿cómo queda oliendo la ropa? A carne asadita. Se nota. Y si usted viene a un lugar, usted estaba en un asado, porque queda oliendo, ¿sí o no? De tanto estar ahí compartiendo, horas y horas compartiendo, la ropa queda impregnada del olor. Entonces las personas que estaban allí quedaban impregnadas del olor. Si ellos se iban a otro lugar, ya olían. Había un olor característico. Entonces llegaban: tú estuviste en la ceremonia. ¿Quién ganó? ¿Qué territorio conquistó Roma? Y si esa persona estaba allí, contaba: resulta que Roma acaba de conquistar, y empezaban allí a narrar la historia. Este ritual era bien político y también religioso. Era casi como un estatus divino. Empezaba en un lugar característico y terminaba en lo que se conocía en ese momento como un templo, y se adoraba a un dios específico. El rey llevaba allí ofrendas, sacrificios para presentar a ese dios, y se escribía en los libros que ese emperador iba a ser eterno. Diga conmigo, eterno. Pero si vemos en la historia, ninguno de esos emperadores fueron eternos, ninguno. En eso consiste la marcha del triunfo. ¿Y por qué entonces le coloqué así al mensaje, amados? Porque el apóstol Pablo empieza a narrar en una de sus cartas la marcha del triunfo. Empieza a utilizar estas palabras.
olor, incienso, rey, empieza a utilizarla. Si yo conozco ese contexto histórico, puedo entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Entonces vamos a leerlo para poder sumergirte en el tema que te quiero traer hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice allí la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios de que hay un rey que sí va a perpetuarse por la eternidad y se llama Jesús. De que hay un rey que ese sí podemos contar de que su reino será eterno. Conmigo, eterno. Y habla de que la victoria, el triunfo, dice allí, el triunfo será siempre. ¿Cuándo es el triunfo? Siempre. ¿Cuándo será nuestro triunfo? Siempre. Mañana, pasado mañana, siempre. Dentro de un año, siempre. Tengo 1.000 euros en el bolsillo, victoria. Tengo 0, victoria. Aló. Estoy lleno de gozo, de salud, victoria. Pero de pronto una enfermedad, tengo victoria. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahora me llama a la atención que nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Mírame acá, si miramos en la marcha del triunfo, la persona que estuvo en medio de la marcha, su cuerpo, sus prendas quedaba impregnada del olor del incienso, y la demás gente sabía que hubo triunfo en Roma. Entonces el apóstol Pablo utiliza eso para que tú y yo entendamos que donde quiera que nosotros vamos caminando, ay, aleluya, estamos impregnados del olor del conocimiento de Cristo. O sea que cuando tú y yo caminamos, lo que estamos emanando es victoria. El apóstol Pablo por eso escribió aquí en la carta de los Corintios y les dijo a ellos: ustedes no están derrotados, ustedes pueden estar perseguidos, pero ustedes están en victoria. Iglesia de Albal, tú y yo estamos en victoria. Conmigo, victoria. Hoy por eso le he llamado la marcha del triunfo, porque de aquí vamos a salir con la frente en alto, sabiendo que vamos de triunfo en triunfo. Aleluya. Ahora, una impartición de fe. Diga conmigo, impartición de fe. Cuando nosotros somos impartidos, porque Dios es el que imparte, entonces en nosotros hay una revolución espiritual, y en nosotros algo se empieza a manifestar. Por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, cuando alguien se acerque a ti, se acerque a mí, ¿a qué olemos? Diga conmigo, a Cristo. ¿Será que alguien aquí huele a Cristo? Ese es el reto, ¿no? ¿Será que olemos a Cristo? ¿Será que cuando tú hablas huele a Cristo o huele a crisis? ¿Aló? ¿Será que cuando estás en medio de un problema hueles a Cristo porque tu solución es la solución que trae victoria y trae paz? ¿O hueles a desorden, a caos, y en vez de traer paz lo que trae es división? Ay, 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 ¿no? Pero yo sé que la iglesia de Albal emana el olor del conocimiento de Cristo. Versículo 15. Esto se pone interesante, amados. Porque para Dios, ay hermoso, para Dios somos grato olor de ¿qué? De Cristo en los que se salvan. ¿A qué le huele a Dios cuando te huele a ti? A Cristo, amados. Lo estamos leyendo, olor grato a Cristo. Eso sí, los que se salvan. O sea, los que hemos sido redimidos, restaurados por la sangre de Cristo. ¿Habrá alguien hoy de esos aquí? 350, muy bien. Pero también dice, y en los que se pierden. Ahora versículo 16, aclara el tema de salvación y de los que se pierden. Dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden, del versículo anterior. O sea, a ellos, ¿a qué huelen? A muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aleluya, amada iglesia. Entonces, el olor del conocimiento de Cristo está en nosotros, donde quiera que caminamos.
donde quiera que tú y yo estemos, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier reunión, tenemos un olor característico, el olor a Cristo. Entonces, poder entender que la marcha del triunfo es para nosotros. Ahora, el tiempo de mostrar la victoria de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario.